Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en otra entrega del comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com, el medio de comunicación. Agradecemos la atención de ustedes y sobre todo el apoyo que le dan al canal cuando se suscriben y también participan en los comentarios. De esa manera un espacio para opinar donde pueden expresar de manera libre su pensamiento. Decimos que en diariodominicano.com se respetan todas las ideas, porque en la diversidad ahí es que está el valor que tiene el mayor precio. Las relaciones de Estados Unidos, México, en la América Latina han concitado atención. Primero, se hizo el anuncio anticipado con anticipación, de manera que no fue una visita sorpresa, sino todo anunciado, que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, iba a girar una visita oficial a México. Esa visita, en consecuencia, era para tratar temas puntuales de México, Estados Unidos. Los dos países, recuerden que había preocupación porque hubo un momento que había como una especie de confusión. México tiene una política exterior y concepto de soberanía que en Iberoamérica nadie tiene duda, porque por eso siempre la política exterior de México siempre ha brillado y el concepto que tiene de soberanía admirable por los pueblos de América Latina y el mundo que comparten amistad con México. Y ese punto, a propósito de la lucha antidrogas, se entendía que podría ser un elemento de confrontación. Sin embargo, oigan qué supera todo: la voluntad. El gobierno mexicano, primero hay que decir que el presidente López Obrador había desarrollado una política muy clara, o sea, de combatir el delito en sus distintas manifestaciones. Con la nueva presidenta mexicana, Clara Sheinbaum, en México lo que ha habido precisamente un proceso de continuar fortaleciendo la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones. Y eso es lo que explica la atención al tema del narcotráfico y la atención a las distintas manifestaciones de delitos que se dan en el territorio nacional de México. Y de igual modo, la relación de respeto con Estados Unidos, que ahí era el que se entendía que eso iba a ser lo más difícil. No, México ha tenido una posición muy clara y es que plantea su soberanía, que en asuntos de soberanía, México defiende su soberanía. Pues algo que ha sido una posición histórica en México. ¿Qué ha ocurrido? Que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado en México. Y que lo resaltante, que ha encontrado una reacción de colaboración de México a la política del presidente Donald Trump para afrontar el problema del narcotráfico, que ha encontrado en México un país que comparte frontera y un país que está dispuesto y que tiene los mecanismos para colaborar en una política que combata el narcotráfico, que combate el crimen organizado de cualquier manera y donde se aposente en cada uno de los estados. De ahí que un punto que ha quedado claro es que los dos países asumen el compromiso de afrontar estos problemas, pero cada uno en su territorio. Es decir, se respetan las soberanías de los dos estados. Y eso se consideraba que iba a ser algo, no es difícil, porque si los países se manifiestan como ocurre ahora, lo ha hecho México, que dice, estamos en la disposición de colaborar y tenemos políticas nacionales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. De igual modo, en México ha fortalecido la vigilancia en su frontera, ha sumado más hombres
y ha adoptado una serie de mecanismos para evitar que a través de la frontera de México con Estados Unidos se puedan producir hechos delictivos que pueden ser previstos. Y de ahí la colaboración con las autoridades estadounidenses, pero algo que queda claro es que cada una de las autoridades está trabajando en su espacio. El compromiso de las autoridades, cada una, trabajar en su espacio y en consecuencia aplicando las políticas que llevan a cabo contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y sobre todo México, que tiene el problema de, del fentanilo, que ha adoptado una serie de mecanismos internos para combatirlo, y Estados Unidos, ha estado sufriendo las consecuencias de los consumidores, de los adictos. Señores, más de 100.000, más de 200.000 personas que ha habido registro de muerte eh, a consecuencia del fentanilo en un año. Algo inquietante. Bueno, pues Estados Unidos y México han convenido en esa parte afrontar ese tema. Para México, como resaltaba el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, el ministro de Relaciones Exteriores, México incluso tiene una política muy clara para combatir esta forma de preocupación para los dos países, porque tiene en su ámbito constitucional mecanismo para combatir los componentes del fentanilo de cualquier forma que se use. Y eso en la conversación del secretario de Estado Marcos Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, los dos lo que ha sido presentar sus pareceres y compartirlo con el auditorio en el acto público, ya que se pone ya en la atención de los medios de comunicación y la información disponible, porque pudieron compartir la cobertura en la visita de el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México, donde incluso parte de su actividad fue recibido por la presidenta de México, lo recibió, y sobre todo estas sesiones de trabajo con el jefe de la política exterior mexicana, el ejecutivo, el canciller Juan Ramón de la Fuente. Importante. ¿Qué quiere decir? Que lo que se planteaba como algo difícil, que podía producir una confrontación entre México y Estados Unidos muy distante, y esto lo han dejado claro los dos secretarios de Estado, en este caso el secretario de Estado Marco Rubio de Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Juan Ramón de la Fuente. Vamos a presentar la parte en la que habló el secretario de Estado Marco Rubio, y ahí se puede apreciar su reacción con respecto a su visita a México y los contactos con sus autoridades. Así que doy las gracias por eso. Hemos hablado muchísimas veces, también como hablamos y comentamos hoy, la presidenta ha hablado con el presidente Trump 14 veces. Así es. Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades y, en fin, con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Hemos visto, por ejemplo, también que queda de parte nuestra mucho por hacer. Estamos muy enfocados, como han visto, el presidente se está enfocando en la criminalidad de nuestro propio país. Hay ciudades de Estados Unidos que son peligrosísimas. Yo vivo en Washington, obviamente, una ciudad que ha tenido un incremento masivo en la criminalidad, incluso la criminalidad de menores de edad. Y el presidente ha desplegado agencias federales y la Guardia Nacional a la ciudad, a las calles, para asegurarse de que eso no ocurra. Y sigue ocurriendo y está dispuesto a hacerlo en otros sitios si es necesario también, porque todos tenemos problemas. Y eso hay que enfrentarlo. A la misma vez también sabemos que tenemos muchas de las armas
que se encuentran en manos de estos cárteles son armas que alguien se lo está comprando de una fuente en Estados Unidos y traficando, y eso es un problema en México, es un problema en el Caribe. También estamos enfocados en eso como parte del trabajo de este equipo de implementación. Así que hay muchas cosas que quedan por hacer, pero hemos hecho mucho, hemos logrado mucho. Ahí ustedes ven las palabras del secretario de Estado Marcos Rubio en México, y a su discurso le siguieron las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, que ha dejado claro el criterio que tiene México del tema, pero también deja claro su concepto de respeto a la soberanía y, claro, en la lucha contra el crimen en cualquier manifestación, y el tema del crimen organizado, el narcotráfico, como elemento pues, en lo que hace énfasis y deja clara cuál es la política mexicana. El canciller Juan Ramón de la Fuente. Sin subordinación. Como ya lo ha señalado el secretario Rubio, con el fin de dar seguimiento puntual a los acuerdos convenidos, se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado. Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio. También hablamos de la eliminación de túneles ilícitos que van de un lado a otro de la frontera, intercambio de información, capacitación y seguridad fronteriza. Quiero subrayar que el trabajo coordinado lo realizamos bajo principios de reciprocidad y respeto a nuestras soberanías, y eso nos ha permitido... México y Estados Unidos con esto dejan claro que en el combate al crimen organizado, el combate al narcotráfico, combate a los delitos en todas sus formas, están claros. Tráfico de armas, que los dos países incluso reafirman una política de colaboración, incluso compartir información, como ha dicho los dos cancilleres, lo dejaron claro, compartir información, de manera que si Estados Unidos tiene información que entre en este orden, que para México sea importante, Estados Unidos abre la ventana para darles información, como lo plantean ahora los dos países, México, Estados Unidos. De igual modo, dejan claro que cada uno de las autoridades van a actuar en sus respectivos países. Esto aleja lo que era una especie de preocupación de que se pudiera dar una confrontación entre México y Estados Unidos por la manera de abordar esto. No, si se respeta el concepto de soberanía y sobre todo eso de compartir información, que los dos estados se comprometen a compartir información, le crea al crimen en sus distintas manifestaciones un terreno difícil para actuar. Y como históricamente se sabe, cuando el crimen es combatido en un punto de una manera sin contemplaciones, los delincuentes aminoran las actividades o se van a otro lugar, que es lo que se está planteando ahora. Por ejemplo, cuando que Estados Unidos y México entran a compartir políticas de lucha contra el crimen organizado, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el tráfico de armas, lucha para localizar los químicos para producir, por ejemplo, fentanilo. Todo ese tipo de sustancias químicas que en este momento tienen una persecución de las autoridades.
Y qué bueno que México y Estados Unidos hayan logrado, con esta visita del secretario de Estado Marco Rubio, presentarle a los países de las Américas una visión clara de cuál es la posición de cada uno de los países y en qué manera los dos países van a colaborar con el tema, porque coincide que México tiene hoy una lucha frontal contra el crimen, que es una continuidad, porque hay que resaltar, por eso decíamos que comenzó esa lucha con el presidente López Obrador y continúa y se fortalece con la presidenta Lara Sheinbaum, pero no es para los mexicanos, a nivel de su gobierno, no es una situación que comienza ahora. Estados Unidos, de igual modo, lo que ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, el impacto que tiene hoy la violencia, el crimen contra Estados Unidos, su sociedad, eso es muy preocupante. De ahí, estos acuerdos, México y Estados Unidos, de un lado presentan una buena relación entre dos países que comparten una frontera grande y de igual modo esa voluntad de colaborar para la persecución del crimen sin importar a quién corresponda el caso. Y ahí está claro, cada uno de los países van a actuar en su espacio, de manera que cada uno, desde el tema soberanía queda muy claro. Y eso es alentador para los países de las Américas y ojalá las autoridades dominicanas le den seguimiento a estos acuerdos para que vean cómo dos países que comparten una frontera grande como México y Estados Unidos, estamos hablando nosotros tenemos algo más de 300 kilómetros de frontera, pero Estados Unidos nosotros estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de frontera, o sea, una frontera grande, pero las políticas de endurecer acciones para combatir el crimen, si eso se hace de los dos lados, oiga, los resultados, las sociedades lo van a disfrutar en el corto plazo. De manera que adelante y saludamos ciertamente que estos acuerdos se produjeran y que se fueran parte de los resultados de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México. Hasta el próximo comentario.